En las estrechas calles de un Hong Kong que aún despertaba de la posguerra, dos hermanos corrían entre mercados, callejones húmedos y luces de neón. Apenas 13 meses los separaban, pero el destino ya parecía escribir para ellos historias completamente distintas. Uno de ellos llegaría a convertirse en leyenda mundial. El otro elegiría el silencio de la ciencia, los mapas meteorológicos y el estudio del cielo. Ese hermano era Peter Lee Chung-sum. Mientras el joven Bruce Lee mostraba desde niño un carácter explosivo, inquieto y rebelde, Peter parecía moverse con calma entre los libros y la disciplina académica. Bruce enfermaba con frecuencia, Peter rara vez lo hacía. Sin embargo, durante la infancia fueron inseparables. Compartieron juegos, aventuras y largas jornadas recorriendo las calles de Hong Kong, sin imaginar que el mundo terminaría recordando sus nombres por razones tan diferentes. 1959 marcaría el inicio de la separación definitiva. Ese año, Bruce partió hacia Estados Unidos buscando un futuro lejos de las peleas callejeras y del incierto mundo del cine juvenil hongkonés. Poco tiempo después, Peter siguió el mismo camino, aunque guiado por una ambición distinta, el conocimiento. En mayo de 1959, Peter se reunió con su hermano en Seattle. Fue un reencuentro breve, casi una pausa antes de que cada uno continuara hacia su propio destino. Bruce sobrevivía trabajando en restaurantes y enseñando artes marciales. Peter se dirigió a Minnesota para continuar sus estudios universitarios en áreas científicas y tecnológicas. En tierras extranjeras, los hermanos se apoyaron mutuamente. Dos jóvenes chinos en una América que todavía les resultaba extraña. Pero incluso entonces sus caminos parecían representar dos caras opuestas del sueño asiático en Occidente, la fuerza física y la fuerza intelectual. Mientras Bruce entrenaba su cuerpo, Peter entrenaba su mente. Tras graduarse en la Universidad de Minnesota, Peter regresó a Hong Kong y entró en el Observatorio de Hong Kong, conocido entonces como el Observatorio Real. Allí comenzó una carrera silenciosa, lejos de las cámaras y los aplausos, dedicada a comprender los tifones, el clima y los sistemas meteorológicos que afectaban a millones de personas. Década tras década, ascendió hasta convertirse en científico senior y director interino asistente del observatorio. Sus investigaciones y contribuciones ayudaron al desarrollo de la predicción de ciclones tropicales y a la modernización tecnológica de la meteorología en Hong Kong. En 1983 culminó otro de sus grandes logros, obtuvo un doctorado en ingeniería eléctrica por la The University of Hong Kong, consolidándose como meteorólogo profesional y académico respetado. Pero la vida de Peter no estuvo únicamente marcada por la ciencia. En 1966 se casó con Lin Yani, una joven talentosa de apenas 21 años, reconocida en Hong Kong como escritora, publicista y presentadora de televisión. Era considerada una mujer brillante y sofisticada dentro de la sociedad cultural hongkonesa. Un año después nació su hijo, Lee Kayao. Sin embargo, el matrimonio terminó pocos años más tarde. El amor volvería a aparecer en su vida en los años 70, cuando contrajo matrimonio con Marie Chan, ganadora de Miss Hong Kong. Pero nuevamente la relación acabó en separación. Mientras tanto, el apellido Lee se convertía en un fenómeno mundial. La muerte repentina de Bruce Lee en 1973 transformó a su hermano menor en un mito eterno del cine y las artes marciales. Y aunque Peter permaneció lejos de los focos, siempre cargó con el peso silencioso de pertenecer a una de las familias más famosas de Asia. Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que nunca buscó vivir bajo la sombra de Bruce ni aprovecharse de su fama. Eligió otro legado, el servicio público, la investigación científica y una vida discreta. En sus últimos años, Peter se trasladó a Australia. Allí encontró la tranquilidad que siempre había perseguido, lejos del ruido mediático y de la historia legendaria de su familia. El 3 de septiembre de 2008, mientras veía televisión en su casa, sufrió un ataque al corazón fulminante. Tenía 68 años. La noticia conmocionó a Hong Kong. Muchos recordaron entonces que detrás del mito mundial de Bruce Lee existía otra historia menos conocida, la de un hombre que dedicó su vida a estudiar los cielos mientras su hermano conquistaba la pantalla. Dos hermanos. Dos destinos. Uno se convirtió en inmortal ante el mundo. El otro permaneció observando las tormentas en silencio. Pero ambos, cada uno a su manera, dejaron una huella imborrable en la historia de Hong Kong.